En la actualidad, cuando hacemos referencia al cuarto poder, pensamos en la opinión pública. Pero durante el siglo XIX en México existió un cuarto poder que, en compañía del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, representaron la soberanía nacional en México. Estamos hablando del Supremo Poder Conservador. Desde 1814 aproximadamente, en que se promulga la Constitución de Apatzingán, el pensamiento insurgente de Morelos dictaba que la futura república en la que se iba a convertir México tras alcanzar su independencia debería de estar dividida en tres poderes, los ya mencionados, ya que esas eran las doctrinas que imperaban sobre todo en Estados Unidos, modelo republicano en el cual se basó México en 1824, cuando al fin se erigió como una república federal. Pero durante esa primera década de vida independiente, se demostró que los tres poderes de la nación no conocían el sustento de la existencia misma de ellos, y tal vez ignoraban o querían ignorar cuáles eran sus prerrogativas, funciones y jurisdicciones, ya que a lo largo del tiempo se abrogaron e hicieron suyos poderes que no le correspondían. Durante esa primera década, de 1820 a 1830, el Ejecutivo había dictado reglamentos y aumentado impuestos que habían afectado a la población en general, facultades que le correspondían directamente al Legislativo. Por su parte, el Legislativo se había hecho eco de la queja nacional y había dictado leyes de exilio y expulsión, como las leyes de expulsiones contra los españoles de 1825 y 1827, entre otras, facultades que le correspondían al judicial. Es bien sabido también las ocasiones en que el Ejecutivo, representado por algún general en su momento, con la fuerza del plumazo y de la espada, cerró las sesiones del Congreso y lo disolvió, como lo había hecho Iturbide en 1822. Ante ello, en 1835, cuando se discutía el nuevo cambio de sistema para abandonar el fallido federalismo y tomar ahora el centralismo como organización nacional de los estados, se planteó la existencia o la creación de un cuarto poder que regulara a los otros tres y en todo caso que estuviera por encima de ellos. El impulsor de esta idea fue José María Sánchez de Tagle, un michoacano. Es muy común que esta idea se conjunte con la memoria de Lucas Salamán por el pensamiento conservador, pero José María Sánchez de Tagle, este legislador michoacano, fue el impulsor de la existencia del cuarto poder. En diciembre de 1835, el Congreso de la Unión, que estaba legislando las llamadas 7 leyes centralistas, se puso a discutir cuáles iban a ser las funciones y alcance de este nuevo poder. Según la doctrina que se había tomado, una doctrina venida de Inglaterra, este cuarto poder iba a representar la voluntad popular. Por ende, no tenía que responderle a ninguno de sus otros tres homólogos, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. Es más, tenía la facultad de declarar inconstitucional o nula cualquier ley que el legislativo promulgara, si bien éste consideraba que contravenía los preceptos públicos en los que se cimentaba el nuevo sistema de gobierno. También podía declarar incapaz mental, física y moralmente al presidente de la República y con ello destituirlo, y si así lo deseaba podía suspender las sesiones del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia, o en su caso, si estos hubieran sido violentados por alguna rebelión, tenía la capacidad de restablecerlo sin necesidad de llamar a elecciones. Este supremo poder conservador iba a estar integrado por 5 personalidades, varones mayores de 40 años y todos ellos con un ingreso superior a 3,000 pesos anuales. Eso significa que iban a estar integrados por la llamada gente de bien. Su sueldo iba a ser de 6,000 pesos anuales y podían ser elegidos cada 2 años.
Una condición que se agregaba es que hubieran servido anteriormente en algún magisterio o ministerio, además de que también pudieron haber servido en el ejecutivo, en el legislativo o en el judicial. Sánchez de Tagle fue elegido como cabeza principal del Supremo Poder Conservador y tuvo una vida útil de 5 años aproximadamente, de 1836 en abril, que se expide la segunda de las 7 leyes que le da sustento a la existencia del Supremo Poder Conservador, hasta 1841. Este Supremo Poder Conservador tiene la característica de que fue creado en México exclusivamente para contrarrestar la personalidad presidencial de Antonio López de Santa Anna. Santa Anna había tomado mucho poder público y había disuelto el Congreso Federalista en 1834, además de que había anulado todas las legislaciones de Valentín Gómez Farías. Estos congresos siempre se habían enfrentado al Ejecutivo y en este caso contra Santa Anna pues tenían en contra su popularidad. Por ello, con la creación de un cuarto poder se esperaba neutralizar su personalidad. Lamentablemente, la existencia misma del cuarto poder en algunas ocasiones no tuvo razón de ser, ya que el constante estado de guerra en el que México siempre se encontraba, por ejemplo, de 1832, de 36 en adelante, en su guerra contra el Estado rebelde de Texas, o en 1838 en la Guerra de los Pasteles, los presidentes de la República siempre tuvieron poderes de excepción y tuvieron facultades omnímodas que les permitían llevar a cabo la guerra, las estrategias y dirigir a los ejércitos. Por ende, a pesar de que el Supremo Poder Conservador entró en conflicto en muchas ocasiones con los poderes de la nación, rara vez pudo cumplir con su función específica que sus poderes y sus facultades le permitían. En 1841, una rebelión encabezada por Antonio López de Santa Anna, por el general Gabriel Valencia y por Mariano Paredes y Arrillaga, tumbó el gobierno del general Anastasio Bustamante, y en las bases de Tacubaya de 1842 y en los convenios de Zabaleta, pues de un plumazo desaparecieron al Supremo Poder Conservador. La existencia de este Supremo Poder Conservador, además de los excesos que los otros 3 poderes cometieron a nivel nacional en nuestra historia, en las primeras décadas de vida independiente, nos demuestran una cosa: que las doctrinas políticas que se plantearon y se plasmaron en México siempre fueron experimentales. Muy pocos verdaderamente sabían lo que significaba una división de poderes, y hasta los mismos poderes ignoraban a veces cuáles eran las bases de la Constitución de las cuales emanaban sus poderes y facultades. Es importante que recalquemos, porque en la actualidad podemos observar un enfrentamiento directo que está existiendo tanto en los medios públicos como en los medios políticos del Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, y el Legislativo por las 2 cámaras, contra la Suprema Corte de Justicia por la reforma judicial. Veamos que estos enfrentamientos no son cosa nueva, ya que siempre los poderes, a pesar de que en la Constitución está estrictamente planteado que ambos son iguales ante la opinión pública y ante la ley, pues uno siempre ha querido estar encima de otro. Es importante entender por qué en 1835, en esa primera mitad del siglo XIX, en nuestra historia turbulenta, la cúpula del poder conservador optó por la existencia de un cuarto poder. Después de 1841, como tal, el cuarto poder desaparece de la historia nacional, no se vuelve a plantear la opción de su existencia, a pesar de que nuevamente en la Constitución de 1857 el parlamentarismo se había elevado como un poder superior contra el Ejecutivo, pero nuevamente los estados de guerra, como la Guerra de Reforma y la intervención francesa y el Segundo Imperio, pues le permitieron a personalidades como Juárez, pues elevarse por sobre los demás poderes y tener capacidades omnímodas. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto al respecto? ¿Cuál creen que sea la utilidad de un cuarto poder, y si en la actualidad se podría ejercer este tipo de facultades para
controlar y mediar entre las querellas que existen de los tres poderes de la nación. Si queremos conocer un poco más del tema al respecto y profundizar en ello, les recomiendo el libro de Michael Costelloe, editado por el Fondo de la Cultura Económica, que se llama La República Centralista en México, 1835-1846, donde le dedica un tema exclusivo hacia la legislación de las 7 leyes que nos llevó a la conversión del sistema federalista al sistema centralista en México. También podemos, en la revista Relatos e Historias de México número 181, existe un trabajo dedicado al Supremo Poder Conservador que nos muestra una versión un poco más laxa al respecto. Este trabajo fue escrito por el doctor en historia Javier Torres Medina y se llama El Supremo Poder Conservador, y nos trae una imagen de su principal promotor, José María Sánchez de Tagle. Les invito a que conozcan estos temas y a que nos sigan para más información respecto a la sorprendente y atractiva historia de México.